Buenas tardes, me llamo José Carlos y mi trabajo se titula Análisis de los DALI o de los años de vida perdidos asociados a discapacidad y de los factores resumidos de exposición relacionados a factores de riesgo que provocan diabetes en la República Mexicana durante el periodo 2001-2019. Me gustaría comenzar mi trabajo explicando rápidamente qué es un DALI. Un DALI es un indicador novedoso que ha sido creado gracias al desarrollo del estudio del GBD o del Global Burden of Disease. Este estudio se lleva a cabo gracias a la institución, el Instituto de Salud y Métrica y Evaluación de la Universidad de Washington, que ha sido patrocinado también el estudio por la Fundación Bill y Melinda Gates. Este estudio tiene la particularidad de que crea más bien un indicador de salud mucho más completo que de los que se vienen manejando actualmente en la mayoría de las instituciones de salud pública, en las que realmente solamente se enfocan en la cantidad de muertes por una determinada enfermedad, cuando de forma innata hay una cantidad de razones subyacentes por la cual la persona desarrolla esa enfermedad y también por la cual puede llegar a provocar la muerte de la misma. El DALI es un indicador diseñado y creado para satisfacer esta pequeña demanda que requiere el sector salud al enfocarse hacia los factores de riesgo que provocan determinadas enfermedades, entre ellas la diabetes. De resumidas cuentas, el DALI resume los años de vida perdidos por muerte prematura, los YLL, y los años de vida asociados a discapacidad. Estos dos indicadores se fusionan o se integran en uno solo, que se conoce como DALI. El DALI podríamos decir, traducido al español, que es los años perdidos asociados a discapacidad por muerte prematura. Es decir, si una persona adquiere diabetes mellitus a los 40 años y muere a los 50, esta persona habrá acumulado 10 años o 10 DALIs en torno a su vida, por lo que este indicador nos permite medir de forma más integral el tiempo que una persona pasó de forma sistémica y crónica una discapacidad que imposibilitó vivir de forma plena su vida. Con esto también mencionó que los SV o los factores resumidos de exposición a determinados factores de riesgo simplemente es una ponderación porcentual en la que se evalúa la cantidad, el grado de exposición al que está una determinada población en un determinado lugar, en un determinado espacio de tiempo, a un determinado factor de riesgo, que en este caso vamos a tocar 4 factores de riesgo que encontramos en la literatura, que son el índice de glucosa elevado en ayunas, el alto índice de masa corporal, los riesgos etarios y la baja inactividad física. ¿Por qué se eligieron estos 4 factores de riesgo en específico? Bueno, gracias a la revisión de la literatura realizada en los antecedentes y también apoyándonos del marco teórico, las principales causas las principales razones subyacentes o factores de riesgo que provocan diabetes son podrían definirse como estas 4 variables. Afortunadamente el GBD denota, o más bien desglosa los DALIs en base a la acumulación que tiene por cada factor de riesgo. Por ejemplo, los DALIs totales de la diabetes pueden atribuirse a muchos factores de riesgo conjuntos, pero yo elegí más bien estos 4 factores porque estudios como los de Lozano o los que llevan a cabo bastantes investigaciones que han hecho análisis del GBD, porque se han hecho análisis estadísticos complementarios conforme pasan las actualizaciones del GBD y la revista de Lancet, han demostrado que esos principales factores de riesgo, glucosa elevada en ayunas y el índice de masa corporal, por mencionar los 2 más importantes, son los que mayor cantidad de acumulación de DALIs han generado. Mi intención era realizar un estudio que se enfocara en la República Mexicana en general, no hacerlo realmente como yo había planteado anteriormente por cada estado. Mis preguntas de investigación estaban desarrolladas a saber si existía, cuál
cuáles eran las acumulaciones de, más bien, eran representativas las muertes por diabetes mellitus en la República Mexicana, en base también, en base a su, por estado, estandarizándolo con la población total que hubo en ese periodo de tiempo. También mi segunda pregunta de investigación era encontrar una relación entre la acumulación de DALYs que existía en ese periodo por cada factor de riesgo con la acumulación de muertes por diabetes estandarizadas a la población. También se hizo lo mismo, se hizo una relación o una correlación con los SVs, con la cantidad de muertes estandarizadas por población por cada estado, por cada entidad federativa de la República Mexicana. También deseaba saber si la acumulación de SVs iba a ser estadísticamente elevada en los últimos años del periodo estudiado, en 2018-2019. Y por último, también deseaba, mediante el histograma, establecer un patrón de comportamiento de acumulación de DALYs de forma general en la República. De forma muy general y con el fin de demostrar resultados, y apoyando un poco de las gráficas que ya realicé, porque si les soy muy honesto, pues mucha información, podemos decir que las muertes, que los estados que acumularon una mayor cantidad de muertes estandarizadas con respecto a su población total en el periodo estudiado, los que obtuvieron la mayor acumulación fueron Ciudad de México, en su caso fueron Ciudad de México, Guerrero y Coahuila, siendo la más significativa Ciudad de México. También podemos establecer que por obvias razones, debido a su población, es la que mayor acumulación de muertes por diabetes mellitus obtuvo. También se puede mencionar entre las que obtuvieron una menor cantidad, o más bien una tasa de muertes por diabetes menor, fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Querétaro. Con respecto al comportamiento o a la acumulación de DALYs con respecto a la acumulación de los DALYs en la República Mexicana, se puede observar que lo que realmente el factor de riesgo que más acumula DALYs son los relacionados a la glucosa elevada en ayunas y el índice de masa corporal elevado. Esos podremos denotar que fueron los que mayores acumulaciones obtuvieron. Y en referencia a la pregunta de investigación de cuántos serían los DALYs que se acumularían hacia 2030 por cada factor de riesgo en la República Mexicana, el análisis de regresión lineal, que se anexa también la fórmula y la tabla que se realizó para ello en los anexos, se menciona que para 2030 se esperan 3.500.000 DALYs derivados de diabetes mellitus relacionados al factor de riesgo de glucosa elevada en sangre en ayunas. En cambio, con relación al índice de masa corporal elevado, se espera una acumulación de 2.300.000 DALYs relacionados a ese mismo factor, al índice de masa corporal elevado. En cambio, los riesgos dietarios, se espera una acumulación para 2030 de sus DALYs de 900.000. Y por último, para la baja actividad física se espera una acumulación de 228.000, parece ser, de 228.000 DALYs hacia 2030 por el LPA. Perdón, es que ando un poco enfermo. El análisis de correlación que se realizó entre los DALYs por cada factor de riesgo estudiado y la cantidad de muertes estandarizada por población en el periodo, se obtuvo un resultado bastante particular, porque se encontraron correlaciones estadísticamente significativas y positivas en todos los estados de la República. En cambio, con los SVs y en todos los factores de riesgo, he de notar, se obtuvieron correlaciones positivas en los 4 factores en todos los estados en el periodo estudiado, lo cual es alarmante. Y en cambio, con los SVs se encontraron acumulaciones, más bien se encontró unos coeficientes de determinación elevados en todos los estados, en todo el periodo, en el factor de riesgo, la glucosa elevada en ayunas elevada. Para el índice de masa corporal elevado también
fueron la mayoría de los estados que obtuvieron un coeficiente de correlación de Pearson elevado. En cambio, y curiosamente, para el factor de riesgo de riesgos dietarios, se obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas, pero negativas. Y sin hacer mucho hincapié también en la variable o en el factor de riesgo de baja inactividad física, se obtuvieron correlaciones también elevadas en la mayoría de los estados con respecto a los SUVs y las muertes por diabetes mellitus estandarizadas. Por último, también la última pregunta de investigación tenía que ver con si la acumulación de los SUVs iba a ser estadísticamente atípicamente elevada en los últimos 2 años del periodo, con respecto, más bien sin respecto a nada, con respecto a los últimos 2 años del periodo, y se encontró que efectivamente se encontraron coeficientes de correlación superiores a 2 en 2018 en todos los estados, y en 2019 se encontró una pequeña baja de los resultados atípicos. Se desconoce la razón subyacente de este problema, pero es importante, más bien de estos datos, pero es importante mencionarlo. ¿A qué quiero concluir o qué es lo que quiere decir mi estudio? ¿Cuáles son las conclusiones? En la revisión literaria de las recomendaciones que dan en The Lancet y los demás estudios que también han analizado el GBD de forma internacional, han concluido que es necesario que se enfoquen estrategias de salud pública enfocadas y reorientadas a disminuir la influencia que puede llegar a tener los factores de riesgo que provocan determinadas enfermedades, no tanto las enfermedades como tal. Me explico. Es mejor que tratemos que enfoquemos nuestros esfuerzos y la inversión pública de salud pública hacia la prevención de la adquisición de los factores de riesgo que causan determinadas enfermedades. Como lo hemos visto, la forma en que se está tratando de resolver el problema de la transición epidemiológica en México puede llegar a agravarse si no es que se toma una decisión rápida y tajante para que se instauren políticas. Por ejemplo, la instalación de los 3 sellos negros de la Secretaría de Salud Pública es una buena opción. El aumento de los impuestos relacionados a alimentos hipercalóricos podría ser otra. También la prohibición incluso de alimentos que contengan alguno de estos sellos o edulcorantes en menores puede ser una excelente opción para evitar el desarrollo de factores de riesgo en menores. Y entre otras y muchas otras opciones podrían ser alternativas o estrategias también significativas para denotar un cambio que debe de hacerse a la brevedad, porque estamos en un periodo en el que ya se está volviendo significativo la acumulación de DALIs a partir de la segunda década del siglo 2000, y que tenemos que ser rápidos con la toma de decisiones que deseamos llevar a cabo para evitar que más personas padezcan de forma sistémica y crónica enfermedades incapacitantes que más bien denigran o que reducen la calidad de vida de las personas a largo plazo, y que son enfermedades que, a pesar de que no son mortales como las enfermedades infecciosas, causan serios problemas a la salud y problemas funcionales a todas las familias en México y en todas las partes del mundo. Espero que con esto haya quedado claro un poco mi trabajo.